Ahora vamos a hablar de los abandonos terapéuticos. Es verdad que a todos nos ha pasado que cuando estás en consulta o cuando estás trabajando en intervención terapéutica, las personas abandonan los tratamientos y muchas veces no sabemos por qué. Realmente lo que hemos estado haciendo durante estos años en APEC es mirar los 11 principales motivos por los cuales las personas abandonan las terapias y luego anticiparnos para que efectivamente el abandono de la terapia no sea traumático o de alguna manera aprender y autocriticar nuestra labor profesional para que la próxima vez no vuelva a pasar y puedas ayudar a las personas a mejorar en su bienestar. Realmente lo que me gustaría hacer ahora es que pensarais en todos los motivos por los cuales un paciente puede abandonar una terapia, los recogierais y los intentarais priorizar. Tenéis un minuto para hacerlo y después hablamos sobre ellos. A continuación os vamos a hablar de los motivos de intervención terapéutica que nosotros hemos encontrado en APEC. Puede que se asemejen a los vuestros o puede que no, pero a mí siempre me gusta que intentéis reflexionar sobre aquellas cuestiones que hablamos en este curso para que de alguna manera luego lo contrastéis con la formación que os estamos dando. En primer lugar, una de las cosas por las cuales nosotros nos encontramos unos abandonos terapéuticos en consulta es porque el motivo de consulta inicial se ha solventado o de alguna manera se han conseguido ya los objetivos. Esto es muy normal cuando la gente acude a terapia y de alguna manera el motivo de consulta es aquel más externalizante y el que más dolor causa a la propia persona o al propio entorno que le rodea. Muchas veces incluso no son ellos los que de alguna manera acuden a ayuda profesional, sino que es la recomendación de otros porque el dolor de alguna forma está afectando a las demás personas que están a su alrededor. Realmente poco está en nuestra mano si se ha solventado una dificultad muy grande que de alguna manera ahora mismo está reducida. Sí que es verdad que podemos poner encima de la mesa otros aspectos que tenemos que trabajar y podemos anticipar que si no se trabajan esta dificultad de alguna forma o estas conductas pueden volver a aparecer en un futuro. Lo importante en este aspecto es que puedas hacer un cierre adecuado para que ellos puedan llamarte cuando lo necesiten, porque a veces los pacientes que solventan su motivo de consulta principal y dejan la intervención, luego quedan avergonzados o les da un poquito más de reparo poder de alguna manera llamar otra vez al terapeuta que en su momento dejaron. Hacer un adecuado cierre cuando el motivo de consulta inicial se ha solventado para que puedas dejar la puerta abierta, que esa persona vuelva otra vez a tu consulta o otra vez a llamarte por teléfono, suele ser una de las cosas más adecuadas. Realmente, otro de los motivos de abandono terapéutica que está muy ligado a esto es lo que viene a ser la relativización del problema. A veces los que acuden a ayuda profesional no son los propios pacientes, sino que son de alguna manera los padres, las madres o incluso los familiares que están preocupados por la situación de una persona que es ajena y a la que quieren, y son ellos mismos cuando ven que la intervención de alguna forma requiere un esfuerzo, requiere un compromiso y una continuidad para cambiar un problema, los que de alguna manera lo pueden o lo hacen más relativo y les dan menos importancia de la que en un momento tenía. Esto ocurre normalmente como cualquier otra cosa cuando acudes a ayuda profesional por una urgencia determinada y muy fuerte que está causando un gran malestar. Una vez que la urgencia pasa, porque todas las urgencias pasan de alguna forma u otra, de alguna manera los familiares empiezan a ver determinados problemas como algo normales en esa persona. Es cierto que hay muchos padres que llevan a sus hijos viendo cómo se comportan durante muchos años y terminan relativizando el problema, y es cierto que muchas personas ven a sus parejas o a sus familiares comportando de la misma manera y terminan diciendo, bueno, no va a cambiar y total, no pasa nada para lo que es el día a día. Bueno, pues pasamos las urgencias y ya llevaremos mejor lo que viene a ser nuestra propia interacción familiar. Sí que es verdad que se obtienen una serie de beneficios, unos beneficios muy grandes, lo que en psicología llamamos los reforzadores secundarios, cuando los niños de alguna manera están portándose mal o las personas que tienen una dificultad pues tienen la atención de todos sus familiares. Es importante de
de alguna forma tener en cuenta que para los niños seguir con unas determinadas conductas y obtener un reforzamiento secundario acorde a esas conductas, lo que de alguna manera nos está diciendo es que están teniendo un beneficio, Y muchas veces que los padres consigan cambiar estas conductas, también para ellos va en perjuicio de su día a día, porque tienen que cambiar demasiadas cosas y esto siempre cuesta bastante. Siempre decimos en APEC que la psicología no es una píldora mágica y que requiere continuidad y regularidad en el tiempo, y por tanto el tercer motivo de abandono terapéutico, que es muchísimo más frecuente, es la desmotivación a la terapia. Claro, son periodos de intervención largos en el tiempo, porque en psicología 2 más 2 nunca son 4, y también depende de la respuesta que tenga el paciente al tratamiento. Por lo tanto, los procesos de intervención son largos y son continuos en el tiempo, y muchas veces desgastan a la persona o desgastan a los familiares que hay detrás. Una de las cosas que anticipa de alguna forma o que previene un abandono terapéutico por desmotivación o desgaste es hacer un análisis de los logros conseguidos, un análisis de lo que es antes la persona, de lo que es ahora y de lo que será después. Y mirar a futuro siempre es algo que de alguna manera tenemos que empezar a intervenir y empezar a tener como una técnica de intervención para prevenir este tipo de abandono terapéutico. Al paciente hay que informarle de cómo estaba antes, hay que informarle de cómo está ahora y hay que informarle de cómo estará después, y no solamente a él, sino también a todos los agentes que están a su alrededor. Anticiparte a una desmotivación, a un desgaste de la terapia es algo muy importante, y puedes hacer con diversas técnicas que también te vamos a enseñar en este curso, pero es muy importante que el paciente y la familia esté de alguna forma informada de cómo van los logros conseguidos. Bien, una de las cosas que también trabajamos en APEC es la metáfora del iceberg. En el iceberg tú puedes ver en la superficie una serie de problemáticas, una serie de dificultades o de conductas manifiestas que de alguna forma lo que tratan es de sacar a la luz justamente esas dificultades donde hay que intervenir y donde podemos hacer los psicólogos nuestro mayor rango de acción, ¿no? Pero sí que es verdad que como el iceberg, debajo hay un montón de problemas que normalmente no vemos o que los pacientes no nos dejan ver. Y esto es lo que ocurre en consulta, pero amigos, en intervención domiciliaria lo que realmente pasa es que lo estás viendo. No porque te lo estén diciendo, sino porque lo estás observando día a día en el domicilio. Es decir, tú ves al iceberg desde un plano totalmente, de alguna forma, pues desde su punta hasta su base. Y realmente el iceberg lo que hace es decirte dónde puedes intervenir, pero como estás viendo realmente lo que hay debajo muchas veces y lo estás observando en el domicilio, lo que tienes que hacer también es trabajar con esa información. Pero ojo, no solamente puedes trabajar con esa información cuando tú quieras, sino cuando los pacientes te dejan. Por eso uno de los motivos de abandono terapéutico es cuando los pacientes de alguna forma intentan ocultar ciertas informaciones que tú ves y tú las pones encima de la mesa demasiado pronto. Entonces ellos dicen, por aquí no paso, y en intervención domiciliaria suele haber muchas cosas de esas, suele haber muchas informaciones que no nos están diciendo de su propia voz y no nos están contando, pero que tú las estás viendo en el propio domicilio. Hay que tener en cuenta que uno de los abandonos terapéuticos que nos ha pasado en APEC es precisamente esto, sacar a la superficie el iceberg cuando la familia o el propio paciente no estaba preparado. Y para eso, de alguna forma, hay que ver cuáles son los tiempos de esta familia, y toda información que se pueda revelar o que se pueda autorrevelar en la propia intervención, de alguna manera esté ajustado a lo que ellos puedan de alguna forma intervenir y puedan acompañarte en ese proceso. Uno de los motivos terapéuticos de abandono terapéutico en lo que viene a ser la intervención domiciliaria, otro es el cambio de domicilio. Los pacientes se cambian de casa y los psicólogos de intervención domiciliaria tenemos que tomar una decisión al respecto y tenemos que anticipar si el cambio de casa de ese paciente nos va a seguir compensando en cuanto a desplazamiento y en cuanto a zona de trabajo. Y bueno, poco podemos hacer cuando alguien se cambia de domicilio, pero sí que hay que tener en cuenta que en el día en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, la gente se cambia de residencia. Y no solamente los pacientes, sino también los propios profesionales. Sí que es verdad que podemos anticiparlo, podemos anticipar que nos cuenten si efectivamente tienen previsto un cambio de domicilio.
porque en el caso de que sea un cambio de domicilio inminente y sea en otro lugar en donde no podamos seguir atendiéndolo, tenemos que hacer un proceso de reflexión y ver si somos el psicólogo adecuado que va a empezar a intervenir en esa familia o en esa casa, para que de alguna manera luego no se produzca un abandono terapéutico porque ya el psicólogo no pueda desplazarse. Bueno, hay otro motivo de consulta muy importante que tiene que ver con el fuerte rechazo que tienen los pacientes a las recomendaciones terapéuticas. Esto es fundamental porque nosotros en psicología, igual que ha pasado con la medicina, una recomendación terapéutica se da con la mejor de las intenciones porque creemos que es de alguna forma lo que tienen que hacer los pacientes, pero sí que es verdad que las recomendaciones terapéuticas tienen que estar acompañadas de un sentido y ellos tienen que ver el sentido de esta recomendación. Tienen que estar muy bien explicadas, tienen que de alguna forma estar muy bien ajustadas a las capacidades de las personas. Si no, lo que puede pasar es que cuando des una recomendación terapéutica y el paciente no la siga o no esté dispuesto a seguirla, se produzca el abandono de la terapia, y por eso es otro de los motivos, el fuerte rechazo a las recomendaciones terapéuticas, que cuando estén, incluso cuando están muy bien recomendadas en ese sentido, si no se canalizan de la forma adecuada, el paciente puede decir otra vez, por aquí no paso, y de alguna forma no seguir la intervención. Otro de los motivos por los cuales las personas pueden abandonar la terapia es porque no se establece una relación terapéutica adecuada con el profesional, con el psicoterapéutico. Y esto de alguna manera es algo que puede pasar, no todas las personas conectamos con todo el mundo y realmente hay que saber identificar cuando una alianza no se está estableciendo de forma adecuada y de alguna manera derivarlo. A veces no es una cuestión de personas, a veces es una cuestión de motivo de consulta. Los profesionales identificamos el motivo de consulta, vemos si coincide con nuestra especialización y de alguna forma decidimos intervenir en ese paciente o en esa familia. Pero sí que es verdad que los motivos de consulta muchas veces no son los mismos pasados un tiempo, y muchas veces de alguna manera lo que nos están diciendo es que han venido por algo pero luego quieren trabajar otra cosa. Claro, el especialista no es lo mismo cuando estás haciendo una intervención en un niño infanto-juvenil que cuando de alguna forma tienes que hacer una intervención familiar. Por eso puede que el abandono terapéutico se establezca a partir de la alianza, porque no coincide con tu especialidad, no coincide con tu enfoque ni con tu forma de trabajo, y entonces das pie a que de alguna forma la familia no coincida con lo que viene a ser tu profesión o tu enfoque o tu orientación. Bien, ante esto lo más importante es identificarlo y es conseguir derivarlo, y de alguna manera otra vez volver a hacer un proceso de reflexión y saber que si estamos estableciendo una alianza terapéutica y esta no termina de establecerse, bueno, pues podamos ponerle remedio. Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta en intervención domiciliaria, y es que las alianzas psicoterapéuticas entre un paciente y una familia y un psicoterapeuta que va al propio entorno, a la propia casa, son muy fuertes, se establecen de una forma muy rápida, porque los pacientes te están abriendo su puerta, te están abriendo su casa y te están diciendo las cosas, aparte que también saben que estás viendo ciertas otras que no te están comentando en ese mismo momento. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que en intervención domiciliaria este tiene que ser un motivo de abandono terapéutico que no se debe de producir con cierta frecuencia, porque es tanta la información y tanta la confianza que depositan en ti cuando te abren las puertas de su casa o cuando te abren su entorno, que tienes que tener en cuenta quién eres efectivamente y cómo estás estableciendo esa alianza. Bien, muchas veces el motivo de consulta está relacionado con una psicopatología, y muchas otras, esa psicopatología la ven no solamente los psicólogos, sino también los neurólogos o también otro tipo de profesionales. A veces el abandono terapéutico viene porque otro profesional de otro enfoque o incluso alguno de nuestra misma especialidad le dice al paciente o a la familia que otra forma de intervenir es posible y que otro enfoque es posible y que no se está haciendo una intervención de acuerdo a él lo podría decir. Es decir, lo que hacemos de alguna manera es recibir del propio paciente que quieren trabajar con otra persona y que quieren trabajar de una forma distinta. Bueno, por lo menos a veces te lo ponen en duda. Bien, ante esto sí que es importante y tenemos que dejar a un lado los egos y tenemos que tener una cura de humildad, y es que si ese paciente lo que te está abriendo es la posibilidad de intervenir con otro profesional
o otro profesional no está de acuerdo en la forma en la que tú estás llevando a cabo la intervención, lo mejor que puedes hacer es apostar por centrar tus energías en reunirte con esa persona y trabajar de forma multidisciplinar. Esto no es lo que ocurre normalmente en psicología y sobre todo cuando estamos trabajando en consulta, donde nuestro despacho de alguna forma nos está impidiendo que podamos trabajar codo con otras personas que están en el entorno del paciente. Pero cuando estás realmente en casa con ellos y cuando estás en su propio territorio, lo que haces es mimetizarte con todas las cosas que están ocurriendo y también con los demás profesionales a los cuales acude esta familia. Muchas veces nuestra colaboración con los psiquiatras o con los neurólogos es clave y también con los profesores. Y cuando ellos no están de acuerdo en cómo nosotros llevamos en el domicilio la intervención, como digo, lo mejor es que centres tu energía y tus esfuerzos en poder de alguna manera reunirte con esa persona. Y una vez que te reúnes con esa persona, pueden ocurrir dos cosas. Una, que no encuentres realmente la fórmula que estás buscando y es trabajar en colaboración y que tú puedas seguir haciendo su trabajo, además que él lo entienda y pueda recomendarse a la familia. Puede ocurrir que esto no suceda y también puede ocurrir que lo que tengáis que hacer es dar la mejor recomendación a la familia sobre el mejor enfoque que se tenga que llevar a cabo. A veces nos damos cuenta mirando el problema desde otras perspectivas que efectivamente nosotros pues podemos darle otra situación a la familia y otras técnicas y otros enfoques para poder intervenir. Y por último, es algo que no suele ocurrir mucho en APEC, pero sí que ocurre en la psicología en general y son los problemas económicos. Como hemos dicho, dentro de la intervención domiciliaria y dentro de APEC, la atención intensiva, centrada, personalizada y continua en el tiempo es algo que hace que las intervenciones en psicología tengan un éxito. No hemos oído nunca hablar de que haya intervenciones estrella que duren días o que duren horas o que de alguna manera curen a las personas o traten a las personas de una forma muy rápida, ¿no? Porque esto no es un trabajo que dependa del psicoterapeuta, esto es un trabajo que depende de las personas y del trabajo y del esfuerzo que hacen día a día en su vida. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la regularidad y la continuidad de las intervenciones muchas veces es el éxito de las mismas y eso es un coste económico asociado. En APEC lo que hemos intentado hacer con uno de los pilares que os explicábamos en la primera píldora de formación es precisamente acercar a la psicología a las personas y acercarla también en su plano más económico, es decir, para nosotros es mejor que una intervención esté marcada por muchas consultas, aunque el precio por consulta sea económico en cada una de ellas. Bien, normalmente no suele ocurrir en intervención domiciliaria cuando trabajas con la perspectiva que trabajamos en el equipo, reduciendo al máximo por consulta los precios para que de alguna forma los bonos mensuales pues, puedan dar lugar a esa continuidad y a esa regularidad. Pero sí que es verdad que incluso eso se hace cuesta arriba para los pacientes y de alguna manera lo importante aquí es que puedas hacer un cierre adecuado con un seguimiento. Es mejor seguir interviniendo aunque sea más especial en el tiempo que la persona de alguna forma pues no pueda seguir recurriendo tus servicios y tú no puedas seguir ayudando a esa persona porque se produzca un parón muy abrupto en la intervención.